la iglesia. Un día de venir a la iglesia no cambia todo, ¿verdad? Pero esto es un proceso, un paso para nuestro crecimiento. Un día, ¿verdad? Estuve hablando con un hermano de allá de la iglesia de Liberia, ¿verdad? Así como hablando de la panza, ¿verdad? Él tenía una panza así grandota, ¿verdad? Así yo le pregunté, ¿esa panza de dónde salió? Así le pregunté, ¿verdad? Entonces me dice, de un pronto me salió, dice. De un pronto, dice. Pero en realidad no es así, ¿verdad? De un pronto no, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo en el que había comido mucho, ¿verdad? Diariamente. Y entonces a él le salió esa panza. Así que la palabra de Dios, ¿verdad? Escucha una vez la palabra de Dios, no cambia todo, ¿verdad? Así uno tiene que seguir escuchando, aprendiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Para que uno crezca espiritualmente en la fe. También para darles un poco de la noticia de la iglesia de allá, de la iglesia de Liberia. Gracias a Dios que, como siempre ustedes están escuchando, ¿verdad? Que gracias a Dios que estamos creciendo bastante por la pura gracia de Dios y misericordia de Dios. Ahora hace un mes nos pasamos para otro local, porque donde, ¿verdad? Nos habíamos congregado, ya no cabíamos y entonces ya nos pasamos para otro local. Un hermano, una hermana, una pareja, ¿verdad? Nos ofreció su casa, nos ofrendó la casa para que nosotros nos reuniéramos, ¿verdad? En esa casa. Ahí en esa casa hay corredor y cochera y patio. Ahora estamos reuniéndonos en la cochera de la casa, como ahí cabe más o menos como 60 personas, pero otra vez estamos llenos en ese local, gracias a Dios, ¿verdad? Así vamos creciendo rápido. Por eso, como también hace como 2 o 3 semanas también, ¿verdad? Arrancamos las matas que estaban en el jardín para que nosotros hagamos un local allá también, para construir un local allá. A la par hay un jardín grande, ahí arrancamos muchas matas y ahí seguro que van a caber como más o menos 100 personas. Gracias a Dios que Dios nos está ofreciendo y también Dios está utilizando este corazoncito bien bonito de los hermanos. Así que la iglesia de Liberia estamos, ¿verdad? Creciendo mucho y ahora iglesia de Guapiles igual. Así, ¿verdad? Tiene que correr mucho, ¿verdad? Tiene que correr mucho para que crezca mucho más también. Bueno, hermanos, hoy también, esta mañana, gracias a Dios que estamos reunidos aquí para aprender la palabra de Dios, para aprender la Biblia, ¿verdad? Vamos a orar juntos. Oremos juntos primero, oremos. Nuestro Padre Dios, grande y todopoderoso y misericordioso, que nos ama y ayuda siempre, gracias por este amor tan grande que derramó sobre cada uno de nosotros. Señor, nosotros en este mundo vivíamos como enemigos suyos, pecando mucho contra nuestro Padre. Pero nuestro Padre, con su gran amor y misericordia, envió a su Hijo unigénito aquí a la tierra para que muriera en la cruz y derramara la sangre. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo perdonó una vez para siempre todos nuestros pecados. Nosotros no hicimos absolutamente nada, solamente por la fe recibimos la salvación y la vida eterna. Gracias por esta misericordia tan grande. Señor, también gracias por permitirnos la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y donde podemos aprender mucho más la palabra suya. La primera voluntad de nuestro Padre es recibir la salvación, tener la vida eterna. Y después vienen muchas voluntades de nuestro Padre, que se llama la vida cristiana. Así que nosotros ocupamos aprender mucho más la palabra suya para vivirla, obedecerla. Porque el diablo, nuestro enemigo, siempre está alrededor de nosotros trabajando bien duro para que nosotros desobedezcamos la palabra suya y que nosotros seamos instrumentos inútiles para nuestro Padre. Por eso, Señor, nosotros esta mañana, con todo nuestro corazón, le pedimos que nos ayude a tener esta fuerza que viene por medio de aprender la palabra suya.
Entonces nosotros necesitamos entender y comprender bien la palabra suya. Así que Señor, ayúdenos a poder entender y comprender bien su santa voluntad, para que nosotros entendamos mejor y obedezcamos toda la voluntad de nuestro Padre. Esta mañana también estamos muchos hermanos reunidos aquí para escuchar la voz suya. También hay algunos hermanos que no pudieron venir a la iglesia. Por favor, ayúdenles a ellos que no pudieron venir aquí a la iglesia para venir a la iglesia en el próximo domingo para poder seguir aprendiendo mucho más y conociendo la voluntad suya. Señor, por favor, derrame esta gracia sobre cada uno de nosotros por medio de su santa palabra. Muchas gracias, Señor, por todo y encomendando todo ese tiempo en sus manos poderosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a buscar un versículo de la Biblia. Vamos a aprender un tema importante para nuestra vida cristiana. Busquemos Génesis, hermanos. Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, versículo 24. Capítulo 32, versículo 24. ¿Lo tienen? Versículo 24 al 28. Se los voy a leer, hermanos. 24 dice: Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hasta esto. Hermanos, ustedes se han aprendido sobre Jacob, ¿verdad? Este tema muy interesante y muy importante para nuestra vida cristiana, y por medio de Jacob nosotros podemos aprender mucho de Dios también. Cómo Dios trabaja con nosotros también podemos aprender. Entonces, esta mañana vamos a estudiar sobre Jacob. Y Jacob y Esaú, ¿verdad? Eran gemelos, ¿verdad? Y lo sabemos muy bien, ¿verdad? Jacob y Esaú eran gemelos. Ahora primero vamos a ver el nacimiento de Jacob. Desde el nacimiento de Jacob vamos a ver Génesis, el mismo libro, Génesis capítulo 25, versículo 24. Génesis capítulo 25, versículo 24. Así fue el nacimiento de Jacob y Esaú. Ya 24, voy a leer. Aquí dice: Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza.
y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Jacob y Esaú, ¿verdad? Eran gemelos, así salieron juntos, ¿verdad? Por medio de Jacob y Esaú también podemos aprender muchas cosas, pero primero vamos a, ¿verdad?, meditar en este asunto. Jacob y Esaú son las sombras de tres cosas en realidad. Por medio de Jacob y Esaú podemos aprender tres cosas y las sombras de tres cosas en realidad. Y por eso primero vamos a meditar en esto. Jacob y Esaú eran sombra de Israel y los gentiles, ¿verdad? Ya por medio de Jacob y Esaú podemos entender la relación entre Israel y los gentiles que somos nosotros. Ahora capítulo 25, igual versículo 30. Ahora versículo 30. Versículo 30, aquí voy a leer. Eso es lo que pasó a Jacob y a Esaú. 30 dice: y dio a Jacob: te ruego que me des a comer de este guisto rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Por medio de esto, primero podemos entender esto, ¿verdad? ¿Quién primero tuvo la primogenitura? ¿Esaú o Jacob? Esaú, ¿verdad? Y entonces la primogenitura, hermanos, ¿a qué se refiere la primogenitura? La bendición, ¿verdad? La bendición. Más entendible, ¿verdad? La bendición, pero la bendición espiritual, que es la salvación y la vida eterna. Esto fue el significado de la primogenitura. Y entonces Esaú primero tuvo esta oportunidad de la bendición, ¿sí o no? Porque él pudo recibir esta gran bendición, pero él vendió esta bendición a su hermano menor, ¿verdad? ¿Por qué? Por una comidita, ¿sí o no, verdad? Por una comidita vendió esta primogenitura, esta bendición de Dios. Entonces, viendo esto, ¿verdad? Ahora podemos entender también, ¿verdad?, la historia de Israel, ¿verdad? Ya, hermanos, ahora también otra pregunta. ¿Quién primero tuvo la oportunidad para recibir la salvación? ¿Gentiles o los judíos? Los judíos, ¿verdad? Como dice Romano, ¿verdad? ¿Qué ventaja tienen los judíos? ¿Verdad? Fue encomendada la palabra a los judíos, así dice la Biblia, ¿verdad? Así los judíos primero tuvieron la palabra de Dios, obvio, ellos eran pueblo de Dios también, ¿verdad? Por eso ellos tuvieron primera oportunidad para recibir la salvación. Pero ¿por qué ellos rechazaron esta bendición de Dios? Porque ellos mataron a Jesucristo, rechazando esta bendición de Dios. Por una comida también, ¿no? Israel tenía mucha comida, ¿verdad? Ya, y entonces, ¿por qué ellos, verdad, así rechazaron esta primera oportunidad para recibir la salvación? Por la situación, o sea, por las cosas materiales. Seguro que ustedes también han escuchado esto en el seminario bíblico. Jesucristo sí vino aquí a la tierra de Israel primero, ¿verdad? Jesucristo andaba predicando, haciendo mucho milagro, y los judíos querían creer en Jesucristo. Pero un día ellos, ¿verdad?, empezaron a odiar a Jesucristo. ¿Por qué? El pueblo de Israel era colonizado por Roma, ¿verdad?
Y por eso estaba muy cansado de ser gobernado, de ser colonizado. Entonces, el pueblo de Israel esperando a un Mesías, porque ellos tenían la palabra de Dios. Ellos mismos esperaban a un Mesías que estaba escrito en la Biblia. Pero resulta de que Jesucristo vino aquí a la tierra, Jesucristo hacía muchos milagros. Y entonces la gente le seguía a Jesucristo. Él es el Mesías, ¿verdad? Aquí nosotros esperábamos. Entonces nosotros le pedimos a Jesucristo que nos salvara, ¿verdad? Que nos rescatara del gobierno de Roma, ¿verdad? Así le seguía a Jesucristo con esta petición. Así le pedía a Jesucristo: Jesucristo, queremos que tú seas rey de nosotros. Así que nos salvas, ¿verdad? Del gobierno de Roma. Así el pueblo de Israel buscaba primero la bendición carnal. Y entonces Jesucristo no es que Jesucristo no quería dar esta bendición, ¿verdad? Sino que Jesucristo quería que el pueblo de Israel entendiera primero esta bendición espiritual. Yo no vine a darles la bendición carnal, sino la bendición espiritual. Jesucristo quería darles a entender esto, pero el pueblo de Israel siguió rechazando esta bendición. Jesucristo, la vida eterna sí está bien, pero nosotros primero queremos que tú nos salves del gobierno de Roma. Por favor, Jesucristo no quiso en realidad, ¿verdad? Por eso el pueblo de Israel ahora ya realmente rechaza a Jesucristo, hasta matando a Jesucristo. De ahí, ¿verdad? De ahí empieza la época de la gracia. ¿Qué significa? En la que nosotros que somos gentiles tenemos la oportunidad para recibir la salvación. Así que el pueblo de Israel rechazó la bendición, la oportunidad para recibir la salvación por sus cosas materiales, por sus cosas carnales, como Esaú, ¿verdad? Así que el pueblo de Israel perdió esta oportunidad. La oportunidad para la salvación llegó a los gentiles como Jacob, ¿verdad? Jacob también vendió la comida y recibió esta oportunidad para la salvación. Así que Esaú es una sombra del pueblo de Israel. Jacob es una sombra de los gentiles, más que todo, ¿verdad? Los gentiles que han de ser salvos. ¿Me explico, hermanos? Esta es una sombra de Esaú y Jacob. Segunda sombra es lo siguiente, la segunda sombra de Esaú y Jacob. Esaú es una sombra de los que han de rechazar la salvación y la vida eterna, y Jacob es una sombra de los que han de ser salvos. Busquemos en la Biblia, hermanos, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 16. Hebreos capítulo 12, versículo 16. ¿Lo tienen? Muy bien, hermanos. Esto vamos a leerlo juntos. Vamos. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Muchos, ¿verdad? Muchos hermanos, no solo los hermanos, ¿verdad? Muchos me preguntan, ¿verdad? Así me preguntan. Y los que no han escuchado el Evangelio y murieron, ¿a dónde van? Así me preguntan. José, ¿seguro que Dios permite esta oportunidad a todo el mundo? Así pregunta, porque ustedes hasta ahorita, ¿verdad? Apenas, ¿verdad? Como algunos 1 año, 2 años, 3 años, ¿verdad? O algunos 1 mes antes, ¿verdad? Escucharon el Evangelio de la Salvación, ¿verdad? ¿Verdad? No se imaginaba de que existía este Evangelio de la Salvación, ¿verdad? Así apenas ustedes escucharon el Evangelio de la Salvación. Y entonces, y los que han vivido hace como 20 años, 30 años, ¿verdad? 40 años, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que ellos habían escuchado el Evangelio de la Salvación o no?
Sí, hermanos, sí tiene que ser. Nosotros no podemos entender el poder de Dios, ¿verdad? No podemos entender en realidad el poder grande de Dios, no entendemos. Pero en realidad nuestro Padre Dios tiene toda la misericordia con todo el mundo, ¿verdad? Por eso obvio que Dios sí había regalado esta oportunidad a todo el mundo, como dice primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, dice, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad, dice. Dios quiere que todos sean salvos. Y entonces, ¿cómo Dios no permite esta oportunidad para todo el mundo en realidad? Por eso, de una manera y otra manera, Dios sí, seguro había regalado esta oportunidad a todo el mundo. Por eso, los que, por ejemplo, ¿verdad? Los que ahora están en el infierno, ¿verdad? No pueden dar ningún pretexto, porque uno por lo menos una vez sí había tenido esta oportunidad para escuchar el Evangelio o recibir la salvación. Por eso nadie puede dar ninguna excusa, ningún pretexto, porque Dios con su poder ya permite esta oportunidad a todo el mundo. Y entonces, ¿quién tiene culpa? Uno va al infierno, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué culpa, verdad? ¿De quién culpa sería? ¿Verdad? Esta ida al infierno. La culpa de uno en realidad. Uno mismo rechaza. Esaú también, ¿verdad? Tuvo esta oportunidad, ¿sí o no? Esaú también, sí, primero él tuvo esta oportunidad para recibir la bendición de Dios, pero él mismo por una sola comida rechazó esta bendición. Y entonces ahora mucha gente está viviendo en esta tierra igual, está escuchando por lo menos, en verdad, está teniendo por lo menos una oportunidad para escuchar el Evangelio y ser salvo también. Por eso uno mismo rechaza esta oportunidad, uno mismo tiene su culpa de ir al infierno, ¿verdad? A nadie puede echar esta culpa, uno mismo tiene su culpa como Esaú, ¿verdad? Y también, ahora, ¿cómo se llama? Jacob tenía esta oportunidad, ¿verdad? Pero como la segunda oportunidad en realidad. Él no tenía esta oportunidad porque él nació como segundo, ¿verdad? Pues él no pudo tener esta oportunidad. Pero él mismo con gran ganas, ¿verdad? Con gran deseo, él recibió esta oportunidad. O sea, si la manera, ¿verdad? La manera de recibir esa oportunidad fue no tan buena, ¿verdad? Porque mintió y engañó a su hermano mayor, ¿verdad? No fue tan bonita esta manera, pero en realidad lo que Dios vio en él es el corazón y el deseo. Él sí realmente quería tener esta bendición, ¿verdad? Él realmente quería tener esta bendición, recibirla. Por eso Dios, viendo el corazón de uno, aunque la manera no fue muy bonita y linda, ¿verdad? Dios sí le permitió a Jacob, ¿verdad? Esta oportunidad para recibir la salvación. Por eso uno mismo realmente tiene que querer. A uno no le interesa. Salvo, justo, cielo, no me interesa, ¿verdad? Uno escucha la palabra del Evangelio de la salvación, escucha, rechaza. Dios ya permitió esta oportunidad, uno mismo por su culpa para el infierno. Por eso este asunto es muy importante, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿por qué la gente rechaza esta bendición? Vamos a buscar un versículo, hermanos, San Juan. San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5, versículo 39, veamos primero. 39, 42 versículos. San Juan, capítulo 5, versículo 39 y 40. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, 39, un versículo muy conocido, ¿verdad? Hasta muchos, ¿verdad?
memorizan ese versículo, ya esto se lo leo primero yo. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 40, esto vamos a leerlo juntos, hermanos, vamos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Uno escuchando, ¿verdad? Uno escuchando el Evangelio de la salvación. ¿Por qué no renace? ¿Por qué no recibe la salvación? ¿Por qué no quiere? A veces nosotros pensamos, recibir la salvación facilísimo. Llegar a un seminario bíblico y escuchar sentadito, ¿verdad? Jesucristo murió por nuestros pecados. Solo creer en el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Solo creer, ¿verdad? Creer en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ese es el Evangelio. En serio, así es muy fácil, gracias a Dios. Ya nunca vuelve, ¿verdad? Así parece que es muy fácil recibir la salvación. Pero en realidad, uno sin querer, sin ganas de recibir la salvación, sin ganas de ir al cielo, escucha un montón de veces el seminario bíblico, nunca va a ser salvo en realidad. Nunca va a ser salvo. Uno escucha, pero ¿verdad? Entra, sale, no queda nada en la mente ni en el corazón. Por eso uno realmente tiene que querer recibir la salvación. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y los judíos tenían esta oportunidad, pero ellos rechazaron. ¿Por qué? No quisieron. Así que uno realmente tiene que querer recibir la salvación como Jacob. Por eso les conté, ¿verdad? Porque, otra vez repito, ¿verdad? Aunque la manera no fue bonita y linda, ¿verdad? Pero él, ¿verdad? Sí pudo ganar esta bendición. Porque Dios vio el corazón de él, estas ganas en él. Por eso Dios le permitió esta bendición. Así, ¿verdad? Jacob y Esaú son una sombra de, ¿verdad? De los que rechazan el Evangelio y de los que reciben la bendición, la salvación de Dios. Ahora, tercera sombra, eso es lo siguiente. Vamos a ver Gálatas, hermano, Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y 17, dos versículos. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Lo encontraron, hermanos? Muy bien. Entonces, 16 se lo leo aquí, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, vamos a leerlo juntos, hermanos, vamos. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el de espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Esaú, ¿verdad? Esaú no quiso la bendición de Dios, la sombra de la carne, ¿verdad? Jacob quiso la bendición de Dios, la sombra del espíritu. Ya. A veces también esto pensamos, ¿verdad? Así queremos también. Nosotros nacimos con la naturaleza pecaminosa, ¿sí o no, hermanos? Con la naturaleza pecaminosa nosotros ya nacimos. Aunque no queremos pecar, pecamos, porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando uno recibe la salvación, cuando uno comprende, entiende el Evangelio de la salvación, y entonces la naturaleza pecaminosa se le quita a uno o no. La naturaleza pecaminosa, ¿se nos quita o no? ¿Se nos quita o no, hermanos? Nunca jamás. Ahora esto sí todavía está aquí dentro de nosotros. Pero cuando uno recibe el Evangelio de la salvación, ¿verdad? La salvación en la vida eterna, el Espíritu Santo entra en uno. O sea, viene nueva naturaleza santa divina, ¿verdad? Por eso en realidad aquí hay una naturaleza en un campo, ¿verdad? Otra naturaleza en su campo, aquí está. ¿Haciendo qué? Peleando, ¿verdad? Peleando los dos, las dos naturalezas peleando están aquí. Por eso
Esaú, ¿verdad? Cuando Esaú y Jacob nacieron, ¿verdad? Ellos los dos pelearon dentro del vientre de madre, ¿verdad? Ellos sí pelearon. Así que naturaleza pecaminosa, naturaleza divina, así en nosotros se pelea siempre. Así que Esaú es una sombra de los que no son salvos. Jacob es una sombra de los que ya somos salvos. Así, con este concepto, ¿verdad? Vamos a hoy profundizar mucho sobre el tema de hoy. Ya hoy sobre Jacob vamos a aprender un poco. Ya ahora, ¿ustedes saben qué significa el nombre de Jacob? Sí, seguro algunos han escuchado, ¿verdad? El significado del nombre de Jacob. ¿Qué? Mentiroso, engañador, ¿verdad? Estafador, ¿verdad? Así se llama, así es el significado del nombre de Jacob. También Jacob es un representante de los justos renacidos, también puede ser, porque Jacob recibió la bendición de Dios, recibió la salvación, la vida eterna, ¿verdad? Pero él toda la vida, ¿cómo ha vivido toda la vida? Con su pensamiento. Aún siendo salvo, él vivía siempre conforme a su pensamiento, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a su pensamiento. No siguiendo la palabra de Dios, sino siguiendo su pensamiento, él vivía, ¿verdad? Eres como representante de los que viven con su pensamiento, con su manera, con su idea, con su opinión, no con la palabra de Dios. Por eso esto nos enseña mucho, ¿verdad? Eso nos enseña mucho. Hoy nos va a confrontar mucho, demasiado. Ya, ahora ahora vamos a ver la personalidad de Jacob. ¿Cómo era Jacob, verdad? ¿Verdad? ¿Qué tipo de persona era Jacob? Esto primero vamos a ver. Génesis, veamos 27, Génesis 27. Génesis 27. $27.36. ¿Lo tienen? 27:36. Esto voy a leerlo. Aquí dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Ahora, después de que Esaú perdió su bendición, así le está pidiendo a su padre Isaac, ¿verdad? Así, ¿verdad? Él dice: él me engañó 2 veces, ¿verdad? Así Esaú está confesando, ¿verdad?, a su padre. ¿Ya? ¿Verdad? Así fue la personalidad de Jacob. Él, para cumplir su misión, ¿verdad?, cumplir su voluntad, él hizo todo lo que él podía hacer, ¿verdad?, hasta engañando, mintiendo a su hermano mayor. ¿Ya? Hoy en día también puede pasar eso, ¿verdad? Hoy en día hay muchas personas que quieren cumplir su voluntad, o sea, como su deseo, ¿verdad?, haciendo aún injusticia también, ¿verdad? Ahora estamos viendo mucho esto, ¿verdad? Allá en Corea hay un cuento de miedo, ¿verdad? Hay un cuento de miedo. En un colegio había 2 muchachas, ¿verdad?, colegiales, ¿verdad?, compañeras. Una muchacha siempre estudiaba, pero ella siempre ganaba segundo lugar, ¿verdad? Sobre ella siempre había una muchacha, ¿verdad?, que siempre ganaba primer lugar, ¿verdad? Por eso ella estudiaba mucho más, pero ella siempre ganaba segundo lugar, ¿verdad? Y entonces un día esta muchacha que siempre ganaba segundo lugar, ¿qué hace, verdad? ¿Qué hace con esta muchacha que ganaba primer lugar? La mató, ¿verdad? La mató, la empujó, ¿verdad? O sea, allá arriba, allá la empujó, así la mató. Y entonces ella ahora sí, siempre gana primer lugar, ¿verdad?
Y después esa muchacha que murió, ¿verdad? Y, ¿verdad? Sale como, ¿verdad? Fantasma. Esto es como un dicho, ¿verdad? Esto es como un cuento, nada más, cuento de miedo, ¿verdad? Para explicarles mejor, ¿verdad? Así que nosotros, ¿verdad? No solo nosotros, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Quieren cumplir su voluntad, su deseo, haciendo mucha injusticia, ¿verdad? Ahora muchos presidentes también, ¿verdad? No voy a decir nada, ¿verdad? Pero ahora muchos presidentes también lo hacen, ¿verdad? Ahora quitan la plata de ustedes, pero no quitan la plata del rico, ¿verdad? Así, gran injusticia, ¿verdad? Así que muchos, ¿verdad? Hacen injusticia para cumplir su voluntad. Así fue Jacob también. Jacob también así fue. La personalidad de Jacob fue así. Él quería hacer todo, ¿verdad? Según su pensamiento, según su voluntad, haciendo injusticia también. Así él engañó 2 veces, ¿verdad? 2 veces a su hermano mayor, Primero vendió, compró la primogenitura, ¿verdad? Y después también se fue ante su padre, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Con una ropa, ¿verdad? Con piel, ¿verdad? Con piel, para que se viera como su hermano Esaú, ¿verdad? Así engañó a quién, a su papá también, ¿verdad? Así engañó 2 veces. Así engañando 2 veces recibió la bendición de Dios. Así fue la personalidad de Jacob. Y también, como le expliqué también, ¿verdad? Jacob era una persona que siempre confiaba en su pensamiento. Busquemos, hermanos, igual Génesis capítulo 31. Primero veamos Génesis capítulo 31. Génesis 31, versículo 41. Y lo tienen. Ya, aquí dice 41, aquí dice: así que he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Ya, ahora su tío Labán, ¿verdad? Así le engañó a Jacob, ¿verdad? Por eso ahora él está pidiendo su salario, ¿verdad? Diciendo: tú has cambiado mi salario 10 veces, así que ahora sí, dame por favor mi salario, ¿verdad? Por eso ahora Labán, su tío, ¿verdad? Tío de Jacob, le promete dar el salario, ¿verdad? Ahora veamos aquí 30, capítulo 30, versículo 28. Aquí dice: ahora tío Labán, ¿verdad? Así le dice a Jacob. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido. 28. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Dice ahora 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario, ¿verdad? Así él propuso a su tío Labán, ¿verdad? Entonces Labán que dijo: ok, bueno, haga lo que quiera, ¿verdad? Así Jacob propuso su idea a Labán. Pero esto, ¿quién le dijo a Jacob? Dios le dijo en su sueño. Veamos, esto es un versículo también. Génesis 31. Versículo 10. Génesis 31, versículo 10. Aquí dice: y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo,
alcé yo mis ojos y vi en sueño, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. 12. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Ya, ahora en el sueño, ¿verdad? En el sueño un ángel de Dios le apareció a Jacob, ¿verdad? Para prometerle, ¿verdad? Para prometerle esto y lo otro van a ser suyos, ¿verdad? Así Dios le prometió a Jacob, esto va a ser su posesión, esto va a ser su riqueza, así que confíe en mí. Así Dios en el sueño le dijo a Jacob. Y entonces, ¿qué es lo que Jacob tenía que hacer? Confiar en la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios. Sí, Señor, gracias, ¿verdad? Pero ahora, él con esta promesa de Dios, ¿qué hace? Veamos ahora vamos a ver, hermanos, el mismo Génesis, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 36. Del 36 a 43, poco largo, pero para entender mejor, ¿verdad? Este fondo, vamos a ver esto, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hace Jacob? Aún con la promesa de Dios. Dios le prometió la palabra, Dios le dio esta promesa, pero Jacob, con la promesa de Dios, hace esto. 36, ya ahora despacio voy a leer. Aquí dice 36. Y puso 3 días de camino entre sí, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. De ahí él podía sacar sus ovejas. Ya 37. Tomó luego Jacob parras verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas bundaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. 38. Y puso las varas que había montado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. 39. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y aparta Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. ¿Entienden ustedes, hermanos? Ya, ahora Jacob, ¿verdad? Sí, puso su trampa, ¿verdad? Puso su trampa. Ya, Dios sí le prometió. Ovejas pintadas, listadas, ¿verdad? Y salpicadas, van a ser suyas. Así Dios prometió en el sueño, ¿verdad? Y entonces él tuvo que confiar en la palabra de Dios, pero él en realidad no confió en la palabra de Dios, sino él hizo su trampa. O sea, ahora, ¿verdad? Ustedes se han visto, ¿verdad? Él puso como una barra, ¿verdad? Una barra que ¿cómo se llama? Que Jacob inventó, ¿verdad? Algo inventó, ¿verdad? Para que las ovejas y las cabras
vean, ¿verdad? Cuando ellos toman agua, ¿verdad? Y ellos ven y luego se quedan embarazados, ¿verdad? Y luego nacen, ¿verdad? Uveas salpicadas y, ¿verdad? Oscuras de colores. En realidad, ¿ustedes creen que esto es científico o no? Nada que ver. Eso nada que ver en realidad. Por eso yo también tenía muchas dudas y preguntas, ¿verdad? Por eso yo buscaba en internet. A ver, si esto tiene una base científica, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver con la base bíblica, con la ciencia, nada de eso. Pero él solo con su pensamiento, ¿verdad? Con su pensamiento hacia ¿verdad? Hacia un invento en realidad. Aunque él no hace esto, sí Dios iba a regalarlo, ¿sí o no? Porque Dios prometió en su sueño, pero hizo su invento con su propio pensamiento. Así que él ganaba mucha riqueza. Ahora entendemos, ¿verdad? La personalidad de Jacob. Así él no confiaba en la palabra de Dios, sino en su propia manera, en su propia opinión, en su propio pensamiento, sin creer en la palabra de Dios. Así era Jacob. También, ¿verdad? Sí, en otro caso, él también, ¿verdad? Hizo lo mismo. Ahora busquemos Génesis capítulo 32, hermanos. Génesis capítulo 32. Así él, ¿verdad? Metió en la palabra de Dios su pensamiento 2 veces. Primero, ¿verdad? Para ganar su riqueza. Y segundo, para encontrarse con su hermano. Ya, con su hermano mayor. Génesis 32, versículo 6. Génesis capítulo 32, versículo 6. ¿Lo tienen? Ya, ahora Jacob quiso volver a ver, ¿verdad?, a su hermano mayor Esaú. Ahora va volviendo, versículo 6, aquí dice, y los mensajeros, porque Jacob ya envió a los mensajeros a ver cómo está su hermano, y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él, dice. Ya, ahora él envió a los mensajeros, ¿verdad?, para ver él con quién viene, ¿verdad? Cómo él viene, ¿verdad?, a recibirlo. Pero los mensajeros sí vienen y le cuentan, ¿verdad?, a Jacob, y tu hermano viene con 400 hombres. Y entonces Jacob, que piensa, viene a matarme, ¿verdad? Viene a matarme, ¿qué hago, Señor? Tengo mucho miedo en realidad. Por eso él estaba bien angustiado, ¿verdad?, bien preocupado. Ahora, por eso Dios en el sueño otra vez sale para darle la promesa de Dios. Ahora 32, versículo 11. 32, versículo 11. Ahora Jacob ora a Dios, ahora Dios le responde. 11, aquí dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. 12. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, y que no se puede contar por la multitud. Ahora Dios le promete a Jacob que no iba a morir, ¿sí o no? Y si él muere, su descendencia puede ser como arena del mar o no. Nunca jamás si él muere, ¿verdad? Pero Dios le promete a Jacob, tu descendencia, ¿verdad?, va a ser como arena del mar, así dice. Quiere decir que Jacob va a tener muchos descendientes, ¿verdad? Así Dios en el sueño le prometió otra vez, su hermano mayor no te puede matar. Así Dios prometió. Pero ahora, entonces Jacob, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Señor, gracias, yo confío en tus palabras. Él va. Mi hermano, gracias, te quiero mucho, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Pero ahora él otra vez, ¿qué hace? Mete su pensamiento en la palabra de Dios. Veamos, hermanos, y 32, el mismo 32, versículo 17. Perdón, 16, veamos primero 16. 16, veamos primero 16, aquí dice, y lo entregó a sus siervos cada
manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. 17. Y mandó a él primero, diciendo, si Esaú mi hermano te encontraré y te preguntaré diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? 18. Entonces dirás, en su presente de su siervo Jacob, de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. 19. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. 20. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Ya, ¿me explico, hermanos? Ahora él para consolar, ¿verdad? Como para sacarle a él, ¿verdad? De su ira, ¿verdad? Ahora primero manda ¿qué? Riqueza, ovejas y cosas, ¿verdad? Si Esaú ataca primera manada y entonces, ¿verdad? Jacob, ¿qué pasa? Se escapa, ¿verdad? Así él pensó, ¿verdad? Así él pensó. O sea, Dios ya le prometió, ¿verdad? Dios ya le prometió. Jacob, tu descendencia va a ser como el mar, ¿verdad? Como arena del mar. Así que tú no vas a morir. Dios así en el sueño prometió. Pero Jacob, aún no creyendo, no confiando 100% en la palabra, dice, ok, está bien. Así Dios yo confío en la palabra, pero yo voy a hacer esto, ¿verdad? Él inventa, ¿verdad? Él inventa primera manada, segunda manada y tercer grupo, ¿verdad? Primero 1, 2 y ataca, yo me voy a escapar así rápido, ¿verdad? Así él, aún con la palabra de Dios, con la promesa de Dios, él todavía confiaba en sí mismo. ¿Me explico, hermanos? ¿Van entendiendo, verdad? Ahora, así fue la personalidad de Jacob. Aún él teniendo la bendición de Dios, aún creyendo en Dios, todavía él no dejó esta personalidad. Por eso ahora Dios, ¿qué hace con él? Dios no es que lo permita siempre. Dios siempre trabaja con él. ¿Para qué? Para humillarlo. Primero Dios manda su instrumento para humillar a Jacob. ¿Cuál fue el primer instrumento de Dios? Esaú, ¿verdad? Esaú. Cuando Jacob engañó a su hermano mayor, ¿verdad? Y quitó la bendición de él. Ahora Esaú, ¿qué piensa? Voy a matarlo, ¿verdad? Voy a matarlo. Así Dios utilizó Esaú para humillar a Jacob primero. Pero Jacob, ¿qué hizo? Se escapó, ¿verdad? Se escapó. Por eso ahora Jacob todavía con su pensamiento se escapó. Dios quiso humillarlo a él, pero él con su pensamiento también se escapó. Ahora, segundo instrumento de Dios para humillar a Jacob. ¿Quién fue? Labán. Ya. Ahora también, así es la manera de Dios. Dios nos quiere humillar, manda su instrumento. Ahora vamos a ver cuál fue la forma en la que Dios quiso humillar a Jacob por medio de Labán. Veamos, y Génesis. Igual Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, versículo 18. 18 lo tienen. 18. Aquí dice 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán tenía 2 hijas, ¿verdad? Lea y Raquel. Jacob quiso casarse, ¿verdad? Con la hija menor, ¿verdad? Con Raquel, ¿verdad? Por eso ahora él también propone algo a su hermano, ¿verdad? A Labán, a su tío, ¿verdad? Yo amo mucho a Raquel, yo quiero casarme, ¿verdad? Con Raquel. Yo te voy a servir 7 años por Raquel. Ya, ahora versículo 19. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre.
quédate conmigo. 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. 7 años, son muchos años, sí o no, pero pasaba como si fuera así, ¿verdad? Uy, mi amor, ¿verdad? Mi amor, Raquel, te quiero, ¿verdad? 7 años servir, 7 años no es nada para mí porque te quiero, ¿verdad? Así él trabajaba, servía a Labán, ¿verdad? 7 años, como si fuera un día, ¿verdad? Ya, ahora, ya se cumplen, ¿verdad? Ya se cumplen 7 años, ya se cumplen 7 años. Versículo ahora 21. 21. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. 22. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. 23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Ahora 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Y por qué pues me has engañado? 26. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ya, ¿verdad? Ahora, ay, mi amor, ahora sí, hoy esta noche, ¿verdad? Nos vamos a estar juntos, gracias al Señor, ¿verdad? Así todo borracho, ¿verdad? Porque Labán también era muy astuto. Jacob, astuto. Pero Labán es astutísimo, ¿verdad? Más astuto que Jacob, ¿verdad? Ahora Jacob, 7 años, ya se me cumplieron 7 años. Ahora sí me junto con mi amor, ¿verdad? Ahora, y por eso ahora Labán hizo un banquete grande, ¿verdad? Invitando a todo el mundo. Ahora sí comemos y bebimos, ¿verdad? Comemos y bebemos, ¿verdad? Y ya en la noche, ahora sí, ¿verdad? Todo cansado, ¿verdad? Jacob cansado y se acuesta esperando a su amor, ¿verdad? Mi amor, muy bien. Ya entra. Pasó buena noche, ¿verdad? Pasó buena noche. Y en la mañana, ¿qué es eso? ¿Quién es usted? ¿Verdad? Así, asustadísimo, ¿verdad? ¿Quién es ella? ¿Qué te pasa? Tío, ¿qué te pasa? Porque yo te pedí a su hija menor, porque ella está aquí, a la par mía. ¿Verdad? Él se quedó ¿verdad? Asustadísimo, ¿verdad? Pero ahora Labán le dice, esto no se hace en nuestro lugar, así usted tiene que cumplir, ¿verdad? Por eso, él 7 años trabajo sirvió por Raquel. Otros 7 años, ¿verdad? Sirve por Lea también. Son 14 años. Son 14 años y más 6 años para tener su riqueza. 20 años. 20 años él trabajaba para Labán. ¿Eso qué quiere decir? Ya, Jacob muy astuto. Labán astutísimo, ¿verdad? Como le dije, ¿verdad? Y entonces él siempre ponía su pensamiento, hacía según su pensamiento. Ahora Dios le manda un instrumento que es Labán para humillarlo, pero un instrumento más fuerte y más fuerte y más astuto para humillarlo, para quebrantarlo, para quebrarlo. Así, a veces, ¿verdad? A veces nosotros también decimos esto. Mi carácter es muy fuerte, así que nadie me cambie, ¿verdad? Pero después Dios manda un hermano más fuerte, más fuerte. Así lo humilla a uno. Así Dios trabaja en realidad. Así Dios trabaja con nosotros. Así Dios trabajó con Jacob. Pero en realidad, Jacob todavía no se humilló. Qué fuerte, ¿verdad? Jacob muy fuerte. Su pensamiento era muy, muy fuerte. Así todavía no se humilló. Por eso ahora Dios, Dios, el instrumento de Dios, ¿verdad? El instrumento de Dios se va, ¿verdad? ¿Cómo le explico? Se hace más grande. Cada vez que Dios manda su instrumento y ese instrumento se hace más grande y más fuerte. Primero Esaú. Después Labán y después Dios, ¿verdad? Manda. ¿Qué? Ángel. ¿Qué significa? Dios mismo aparece. O sea, no es Dios mismo, pero como Dios mismo aparece para humillarlo,
manera más fuerte para humillarlo. Veamos, hermanos. Ahora, contexto principal de hoy, Génesis 32. Génesis 32. Génesis 32, versículo 24. Génesis 32, versículo 24. Lo tienen, ¿verdad? Ya, esto se lo leo, dice 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este varón, ángel de Dios, pero como mensajero de Dios, ¿verdad? Mensajero de Dios, y la manera más fuerte y el instrumento más fuerte de Dios. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio de encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Él luchaba con Dios, ¿verdad? Jacob luchaba con Dios, ¿verdad? Así dice, Jacob luchaba con Dios, con el ángel de Dios. ¿Qué significa luchar con Dios? Ser probado. Luchar con la prueba de Dios. Pelear con Dios significa pelear con la prueba de Dios. Ahora Dios le mandó una prueba. Ahora Jacob, ¿verdad?, está luchando con la prueba de Dios. Pero en este momento, ¿verdad?, en este momento Dios, ¿verdad?, ángel le quebró, ¿verdad?, como un hueso de muslo, ¿verdad? Esta parte, ¿cómo se llama aquí? Ustedes saben esto, encaje de muslo, encaje de muslo. Ustedes lo saben. Ajá, como un hueso, ¿verdad? Hueso de muslo. Como la columna del cuerpo puede ser también, porque es un miembro muy importante del cuerpo. Por eso es un miembro muy importante del cuerpo, pero ángel de Dios así lo quiebra, ¡plá!, ¿verdad? Así lo quiebra. ¿Y esto qué significa? Humillar completamente el Jacob, o sea, el ser de Jacob. Dios quiebra completamente, porque la parte más importante se quiebra y entonces se cae, ¿verdad? Así que Dios quebrantó completamente la parte más importante de Jacob, para que ya Jacob no confíe no más en su ser, en su propio pensamiento. Así Dios quiebra. Ahora versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, dice. Él ganó contra la prueba de Dios, con la prueba de Dios. ¿Esto qué significa? Ya, ahora con esto vamos a entender mucho mejor. Nosotros siempre hacemos todo conforme a nuestro pensamiento, ¿sí o no, hermanos? Aún somos justos renacidos, ¿verdad? Siempre hacemos según nuestro pensamiento, según nuestra propia opinión. Por eso Dios cada vez manda la situación más difícil, más dura. Una pared poco alta, después otra pared más alta, después otra pared más alta todavía. Dios manda cada vez y dificultad y aflicción más difícil, más dura. Y entonces uno primero, con su cosa, o sea, con su fuerza, con sus pensamientos, hasta con su dinero, ¿verdad?, quiere solucionar todo el problema, toda la prueba, así con su cosa. Por eso Dios ve, él todavía no está humilde, todavía sigue con su propio pensamiento, no confía en la palabra de Dios. Entonces Dios le manda otra prueba más grande. Y entonces uno ve, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a mi mamá, a mi papá, voy a llamar a mi hermano para solucionar ese problema. Sin buscar de Dios, sin orar a Dios, sin pedir ayuda a Dios, uno ya soluciona, quiere solucionar con su propio pensamiento, ¿verdad?
Y entonces Dios, viendo todo eso, otra vez manda otra dificultad más grande, ¿verdad? Ahora, como la última pared que Dios le había mandado a Jacob era su hermano mayor, ¿verdad? Porque Jacob tenía mucho miedo a su hermano mayor. Él ahora, ¿qué se siente? Ya no puede hacer nada, no puede hacer nada. Por eso él realmente ya se encontró con una pared más alta todavía, que él no puede solucionar ni brincar. Por eso él ahora realmente se humilla. Y después Dios quiebra, ¿verdad? Dios le quitó toda la cosa que él tenía. Así que nosotros encontramos una pared grande. Dios también quita, ¿qué? ¿verdad? Nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra cabeza, nuestra plata, dinero, carro, todo quita. ¿Para qué? Solamente nosotros, para que solamente confiemos en Dios, en la palabra de Dios. Por eso ahora realmente Jacob se quebrantó, se humilló y después el ángel de Dios que le hace, bendice. Así Dios nos quiere enseñar, por medio de Jacob nos quiere enseñar qué tan importante es la humildad delante de Dios y el significado verdadero de la humildad delante de Dios. Ya ahora con esto también vamos a entender mucho mejor sobre este asunto. ¿Para qué Dios nos permite muchas aflicciones? Hermanos, ¿ustedes viven con las aflicciones o sin aflicciones? Siempre hay tantas aflicciones, ¿verdad? Nuestras amigas, ¿verdad? Compañeras. Mae, ¿verdad? Nuestras compañeras son nuestras aflicciones que tenemos todos los días. Ahora pensamos que si somos hijos de Dios, la aflicción no tiene que haber en nuestra vida. Pero Dios mucho más nos permite tantas aflicciones, ¿sí o no? ¿Esto para qué? Busquemos, hermanos, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo encontraron, hermanos? Bien, entonces, 8 primero se lo leo. Aquí dice, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol grande de Dios, ¿verdad? Hombre grande de Dios, ¿sí o no, hermanos? Pero el apóstol Pablo, ¿él qué hace en esta vida, en esta tierra? Predicar, obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero Dios que le permitió al apóstol Pablo mucha tribulación. Por eso él que confiesa, aún perdemos la esperanza de conservar la vida, dice. O sea, quiere decir que esa tribulación fue muy grande, muy fuerte. Por eso el apóstol Pablo después entiende, comprende por qué y para qué. Versículo 9, ¿lo tienen, hermanos? Esto leámoslo juntos, vamos. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Tenemos fuerza, ¿verdad? Tenemos poder en realidad. Tenemos inteligencia. Tenemos nuestra idea, nuestra opinión, brazos, piernas, panza. Tenemos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Por eso a veces nosotros, en lugar de confiar en la palabra de Dios, primero que hace, yo tengo esta experiencia, voy a hacer lo que yo hacía antes, y lo hace, pero después falla. Y uno, ¿qué pasa esto? Yo hacía antes esto, yo tengo esa experiencia, pero ahora fallé, ¿y qué me pasa, verdad? Por eso otra vez uno
quiere hacer con su pensamiento, con su propia experiencia. Después, ¿qué pasa? Falla de nuevo. Y entonces luego el que, ¿verdad? El que se da cuenta, yo hice todo de mi pensamiento. Voy a dejar primero mi pensamiento para orar a Dios y luego confiar en la palabra de Dios. Hermanos, como les expliqué, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Por eso, por esas razones, por esas cosas, nosotros a veces no nos apoyamos, no confiamos en la palabra de Dios ni en Dios realidad. Pero si nosotros seguimos haciendo así de esa forma, y entonces Dios nos va a mandar tribulación, aflicción, dificultad más grande. ¿Hasta cuándo? Hasta que entendamos, exactamente, hasta que entendamos, cambiemos. Un día un hermano de la iglesia allá así me confesó. Él estaba trabajando, ¿verdad? Y predicó a su compañero, ¿verdad? Así le predicó, ¿verdad? A su compañero. Pero el compañero, ¿verdad? Se cerró completamente su corazón. Ay, ¿qué pasa? Yo le hablé la palabra de Dios, pero él cerró así completamente su corazón. Pero él después se dio cuenta de que él no oró a Dios antes de predicar la palabra de Dios. Así que Dios no siempre nos humilla con muchas dificultades. Ahora un versículo más, veamos Marcos, hermano. San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, versículo 25. San Marcos capítulo 5, versículo 25. ¿Lo tienen? De 25 al 29. Ya, 25 primero se lo leo. Aquí dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ya, esta mujer, ¿qué hacía? ¿Ella qué hacía? Sí, voy a esperar. Cuando venga un tiempo, voy a ser sanada. Ella se quedó en la casa así sentadita, o ella qué hacía? Hacía muchas cosas, ¿sí o no? Ahora versículo 26, ¿verdad? 26, aquí dice: había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Ella qué hacía? Ella visitaba y buscaba a muchos médicos, ¿verdad? Y luego, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Ella gastaba la plata también. Ella buscaba a muchos médicos y luego gastaba toda la plata. Ella hacía con lo que ella tenía, según su pensamiento, según su idea, ¿sí o no? Pero le iba peor, dice. Pero cuando ella fue sanada, cuando ella realmente confió en Jesucristo. Hermanos, ¿ustedes quieren que Dios les mande muchas dificultades, persecuciones para que ustedes sean humildes? ¿Eso quieren? Mucho mejor. Antes de que Dios lo haga, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Entendiendo que somos nada, ¿verdad? Oramos a Dios y, ¿verdad? Oramos a Dios, confiamos en Dios y en la palabra de Dios. Mucho mejor ser humilde antes que Dios nos toque durísimo, ¿sí o no, hermanos? Esto sería una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros, porque a veces la gente parece muy humilde, pero en realidad tiene su corazón duro y pensamiento muy duro también.
servicial. Sí, una persona puede ser servicial, sí o no. Eso no quiere decir que es humilde en realidad. Humildad, ¿qué significa, hermano? Humildad, ¿qué significa? Dejar su pensamiento. Confiar en el poder de Dios, en la palabra de Dios. Así es, hermano, ¿verdad? Por eso, hermanos, hoy esta mañana, ¿verdad? Con Jacob aprendimos sobre humildad. Dios quiere que nosotros seamos humildes y que solamente confiemos en Dios nada más. Pero a veces la gente escuchando esta palabra también mal interpreta la palabra. Uy, qué bueno, entonces ya no voy a trabajar porque Dios me ayuda. Yo confío en Dios. ¿Verdad? Dios me manda la comida, me manda la plata, aunque yo no trabaje, porque yo confío en Dios. Eso tampoco es verdad. Esto no significa tampoco, ¿verdad? Uno tiene que trabajar, tiene que ganar la plata. Uno sí tiene que hacer todo lo posible, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer primero? Antes de hacer toda su fuerza, confiar en Dios, orar a Dios, para que Dios le dé la sabiduría, ¿verdad? Y le dé sabiduría y la palabra. Y entonces después uno, conforme a lo que Dios le enseña, obedece la palabra de Dios. Últimamente, ¿verdad? Por último, busquemos un versículo, terminemos, hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Primero 9, se lo leo, hermanos. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, hermanos, vamos a leerlo juntos, vamos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy débil. Señor, yo tengo esa experiencia, mi pensamiento, mi inteligencia, pero voy a dejarlo, Señor. Señor, enséñame. Antes de hacer algo, orar a Dios, pedir la sabiduría a Dios. Es la humildad. Y entonces Dios, conforme a la palabra suya, o por medio de la palabra suya, o por medio de la iglesia, por medio del consejo del pastor y todo eso, Dios nos va a enseñar qué es lo que uno debe de hacer. Entonces, aunque no le parezca bien a uno obedece la palabra de Dios y lo hace, y entonces Dios, si le ayuda, todo sale muy bien. Amén, hermanos. Por eso, por favor, recordando la historia de Jacob, no se pongan, ¿verdad? No pongan duro sus corazones, ni pongan sus pensamientos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Más bien, siempre, cada vez que Dios les mande aflicciones, dejen mucho más sus pensamientos, sus fuerzas, sus experiencias, para que ustedes tengan nueva fuerza, nueva experiencia que viene de Dios. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su atención. Oremos juntos para terminar. Oremos. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos la palabra suya, que es el alimento espiritual para cada uno de nosotros. Hoy, esta mañana, hemos meditado en Jacob. Señor, nosotros, por medio del aprendizaje de Jacob, entendemos mucho que nosotros todavía tenemos mucho orgullo, mucha soberbia en nosotros. Así que le pedimos a nuestro Padre que nos ayude a ser más débiles, a confiar solamente en Dios, en la palabra suya, dejando nuestros pensamientos. Señor, somos muy débiles.
En realidad, sin ayuda suya, nosotros nada podemos hacer. Por eso, Señor, siempre nosotros necesitamos el poder y la sabiduría de nuestro Padre. Así que ayúdenos cada día para que nosotros solamente nos apoyemos en el poder de nuestro Padre, para que nuestro Padre nos utilice preciosamente y que se cumpla en nosotros la santa voluntad de nuestro Padre. Muchas gracias, Señor, por enseñarnos la palabra suya. Y también, Señor, sabemos que todavía aquí en Guapiles, en esa zona de Guapiles, hay muchas personas que no han escuchado el Evangelio de la Salvación. Así que nosotros necesitamos predicar ese Evangelio de la Salvación a los desconocidos del Evangelio. Por favor, Señor, háganos sus instrumentos para poder predicar bien este Evangelio de la Salvación, para que por medio de nosotros mucha gente sea salva. Gracias, Señor, por todo, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.